Muy buenos días, el tema de hoy es la cruz como ejemplo. Vamos a mirar algunos puntos, algunas secciones de la cruz como ejemplo. Quiero que vayamos primeramente a 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Vamos a ver algunas partes de la cruz como ejemplo que nos da según la palabra, según la Biblia. Creo que miramos un punto importante el día de hoy, que es la burla. Y la burla, como muchas personas lo toman como burla, no le dan respeto en cuanto a la cruz. Pero ¿por qué Pablo habla? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué significa la burla? Que es el primer punto que quiero que veamos el día de hoy. Dice que la burla es, en la segunda palabra, entiende como a un acto negativo que implica desprecio, rechazo a la verdad, falta de respeto y orgullo, pero también es considerada como un pecado y se advierte que puede tener consecuencias negativas para quien se burla y también para su entorno. Pero la burla, ¿por qué nos habla la palabra en cuanto a la burla? Solo encontramos en la palabra cómo el Señor Jesucristo, al momento que iba a ser crucificado, que fue llevado, cuánto lo vituperaban, se burlaban de él, lo criticaban, murmuraban, hablaban mal de él. Pero, ¿qué significa la cruz para algunos? Mire que para algunos la cruz, como dice aquí Pablo, es locura para los que se pierden. Algunos tienen un crucifijo, algunos, por ejemplo, salen de su casa y tienen su crucifijo colgado en el cuello y besan ese crucifijo, lo besan como un amuleto, es como una simbología que lo usan para que les vaya bien, es como ese amuleto que les va a ir bien, lo tienen ahí colgado en el cuello. Otros no tienen al Cristo crucificado en su casa, incluso algunos lo tienen encima de la cama, lo tienen ahí el Cristo crucificado. Otros lo cargan, como le decía, en el cuello, otros los cargan como en las manillas, en las muñecas, ¿cierto? En las manos. Algunos lo cargan inclusive en los pies como amuletos. Pero, ¿qué nos dice el Señor sobre la cruz? Los temas que vamos a mirar, precisamente lo que le estoy diciendo, la cruz como ejemplo. Y el primer punto que quiero que analicemos, la cruz como burla. Y la cruz como burla, ya el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, lo que le enseña a Pablo, lo que Pablo nos quiere dar a entender, que ellos esperaban que el Señor fuera un rey. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino, muchos esperaban que el Señor viniera a salvar a su pueblo, a Israel. Nadie esperaba que fuera crucificado Jesucristo. Ellos lo veían que si iba a ser el Salvador, ellos lo defendería de sus enemigos, al pueblo hebreo, pero que también les daría la victoria en todo. Pero fue todo lo contrario. Y es lo que encontramos en la palabra, como nos habla el Señor aquí en este texto que acabamos de leer, que es locura a los que se pierden, pero es salvación para los que creen. Pero los que se pierden, aquí dice, por ejemplo, lo que nos habla Lucas 23:35. Y nos habla, y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aún se burlaban de él. Si este es realmente el Cristo, sálvese él mismo, ¿cómo no se va a salvar él? Yo no sé si usted, que es cristiano, conocedor de la palabra, le predica a otros y para otros es locura. Hasta está loco, ya viene a hablar de ese Cristo, ya viene a hablar del Cristo crucificado. Ay, sí, ya vienen a hablar de Cristo, ahora vienen a hablarnos en la palabra, ahora va a decir que estamos en pecado. ¿Cuántas personas lo toman en burla? Uno le va a predicar a unas personas, ya automáticamente hacen mala cara, hacen gestos, actitudes, señas, inclusive palabras, para no recibirlo. Pero también habla del escarnio, y lo habla también en la palabra, y lo dice en Lucas 23:36. Que lo dice que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Lo escarnecían, dice, vituperaban, hablaban mal de Jesús, los mismos soldados romanos, los que estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Y es que ahí entró el escarnio, entró la burla. Y lo que le quiero dar a entender, entró dentro de la cruz como ejemplo. También hemos sido objeto de burla. Pablo lo fue en un momento, fue objeto de burla cuando él predicaba de Cristo crucificado, precisamente a los mismos que él les servía para encarcelar a los cristianos y algunos para matarlos, otros para llevarlos a la cárcel. Pero también cuando viene y les habla ya de Cristo, que había conocido de Cristo, se mofaban de él, se burlaban de él. ¿Cuántas veces se han burlado de usted, de mí, por predicar de Cristo? Inclusive por predicar de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque como le decía anteriormente, algunos lo tienen como agüero, que lo tienen como algún crucifijo en su casa, en su automóvil, lo cargan inclusive algunos, otros cargan en el cuello, pero es un amuleto, es un agüero. Eso es lo que encontramos acá sobre la burla.
Ya que así también encontramos a muchas personas que hablan de la cruz de Cristo, pero que donde lo que hablan no coincide, que algunos dicen que inclusive tienen a Cristo en sus labios. Yo sé que Jesús me va a sacar de esta, yo sé cuál Jesús. Venga, ¿de cuál Jesús usted habla? ¿De cuál está hablando? No, de Cristo, pues el que murió en la cruz y el que se habla en Semana Santa. ¿Por qué? Porque ni siquiera escudriña la palabra, ni siquiera lee la palabra para saber realmente qué es lo que el Señor está hablando acerca de lo que es la cruz como ejemplo. Y es esa cruz en la cual debemos tener en cuenta, ya que en los tiempos de Jesús habían quienes se burlaban, ya que dentro de la palabra encontramos que es locura, lo que nos habla Pablo. Y es locura, ¿por qué? Porque muchos no creen. Y precisamente pasaba lo que dice aquí Lucas, que estábamos leyendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había también un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, que decía, este es el rey de los judíos, que lo habla en Lucas 23:37. Escarnio, burla, se mofaban de Jesús. Como decían, si este es el rey de los judíos, sálvese él mismo. Cómo le hacían escarnio y cómo venía la burla en ese tiempo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Lo menospreciaban, no lo valoraban. ¿Por qué? Pablo lo habla en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Tropezadero para los gentiles, porque para los judíos, porque ellos esperaban que si realmente él era el Cristo, que los salvara de lo que estaban viviendo, de los enemigos, pero también que fuera entronado como rey en Israel, que era lo que ellos algunos esperaban, pero otros dicen que es locura para los que se pierden, para los que no creen. Ya que el hombre se burla de Cristo, pero también se burla del plan perfecto que el Señor había planeado desde antes de la fundación del mundo, la redención de la humanidad. Pero como dice la palabra, es para los que creen, porque dice que es locura para los que no creen, ¿cierto? Entonces el hombre se burla de todo lo que le hablan de Cristo Jesús, ya que el hombre lo ve como una locura, pero adora las cosas del mundo, sus placeres. ¿Por qué? Porque prefiere la rumba, el trago, la pornografía, la fornicación, la infidelidad, la traición, el engaño, la avaricia. Todo eso lo prefieren antes que Cristo, antes de seguir a Cristo. Por eso le hablaba que muchos hablan de Cristo, pero ¿quiénes realmente siguen a Cristo? ¿Quiénes realmente son los que son discípulos de Cristo? Muy pocos. ¿Por qué muy pocos? Porque muy pocos están dispuestos a dejar los placeres de este mundo para seguir a Cristo. Por eso lo toman en burla. Por eso Lucas lo dice en el versículo 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo injuriaban los mismos soldados, se burlaban del Señor, ya que en esa condición de condenación y en la condición de muerte que se encontraba nuestro Señor, esa condición también se burlaban, pero también vituperaban de nuestro Señor Jesucristo. Lo vituperaban y lo veían y lo menospreciaban a Él. Si lo hicieron con Él, lo vituperaban y lo menospreciaban, ¿cuánto no lo han hecho con usted y conmigo, que predicamos del Cristo crucificado? Predicamos de nuestro Redentor, de nuestro Libertador, nuestro Sanador y Salvador personal, Jesucristo. Pero ¿cómo se burlan y cómo lo tomamos usted y yo? Cuando vamos a la oración, es a Él el que vituperan, es a Él el que hablan mal, lo injurian a Él. Y es cuando usted y yo debemos pedirle al Espíritu Santo su fortaleza, su convicción, su determinación para hablar de Cristo. Porque cuando usted y yo tenemos la convicción, tenemos la determinación que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, no nos angustiamos, no nos desesperamos por lo que nos digan, porque es el Espíritu Santo que les dará convicción de pecados a ellos, pero también que nos da la fortaleza y la convicción a usted y a mí, ya que al parecer estos hombres conocían del Señor, pero también puede ser que ponían atención más a las burlas que hacían sobre Él para poderse burlar de Él sin mirar los milagros y prodigios, señales que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Inclusive algunos que estaban en ese lugar eran algunos de los que el Señor había sanado, ¿cierto? Pero también lo que quiero entender, cuántos el Señor ha hecho un milagro sobrenatural en su vida, le ha sanado una enfermedad, de algún accidente, lo ha librado, pero también se han apartado de los caminos del Señor y después se burlan de Cristo. Eso sucedía en ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos que estaban ahí en la cruz, mirando cómo lo crucificaban, inclusive los que decían, crucifícale, crucifícale, se burlaban de Él, del Señor. ¿Cuántos se burlaban del Señor Jesucristo y decían,
Si tú eres hijo de Dios, dile a tal cosa, di que estas piedras, di que esto suceda. ¿Cuántos se burlaban del Señor por cosas que él hacía, que decían, si este dice, viene a llamarse hijo de Dios? Lo injuriaban, lo trataban, inclusive decían que echaba fuera demonios por Belcebú. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo en burla? Y por eso hoy el tema es la burla en cuanto al tema de la cruz como ejemplo. Y es que la burla encontramos en todo momento, en todo lugar, pero la palabra de Dios nos enseña que usted y yo no debemos como creyentes estar dentro de la burla, ya que lo menciona que como los creyentes que no creen en Cristo Jesús se burlan inclusive de él, pero también de los seguidores. Le oro y le pido al Señor que pasemos en victoria estos tiempos de la burla en Cristo Jesús.